Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo número 1 de Sunset Byte nos volveremos a ver basados en el libro. La voz chirriante de la persona detrás de él daba las instrucciones del camino hasta su condominio. Son Regent sonreía accidentalmente a la pequeña persona que trataba de señalar el camino, pero tenía que bajar la delgada mano apresuradamente para que lo abrazara una y otra vez, porque tenía miedo de caerse. Puedes aparcar ahí, en la parada del autobús. ¿Por qué? Bueno, dijiste que no confiara en ti. Si quieres llevarme a casa, solo puedes saber el paradero de Lynn. Sir Regent se congeló un poco, pero luego accedió a estacionar para la persona más pequeña, en la parada del autobús que se le había indicado. Gruesas manos ayudaron a quitar el casco que llevaba Salin, además de arreglar su cabello y dejarlo en su lugar. Gracias por traerme, sonrió dulcemente. No olvides tomar tu medicina. Date prisa y vístete o no podrás reportarte a tiempo, dijo Sir Regent mientras frotaba ligeramente su cabeza. Conduce con cuidado, le dijo Salin al hombre que nuevamente se había puesto el casco. Lin, sí, hasta luego. Sir Regent sonrió y se apresuró a partir a gran velocidad. Cuando la gran motocicleta se perdió de vista, la pequeña personita acababa de darse cuenta de que se había olvidado de devolverle la chaqueta, por lo que Salin rápidamente le envió un mensaje de texto. Salin. Lynn se olvidó de devolver la chaqueta. Leído. Sunset. Nos vemos la próxima vez. Puedes devolvérmela más tarde. Que tengas un buen día, Lynn. Otra escena. Un automóvil de lujo se estacionó a orillas de una calle frente a un letrero. Sol Jewelry Company. Luego un hombre de negro sentado en el asiento del conductor salió del automóvil y abrió la puerta de su amo. Bienvenido, Kun, dijo un hombre de mediana edad, inclinando la cabeza mientras un hombre delgado con uniforme universitario caminaba sin problemas. Salió del automóvil con su fiel mochila. Muchas gracias, pero el día siguiente no tienes que traer a Lynn. Lynn hablará con la tía. Sally levantó la mano para mostrar sus respetos a la persona mayor antes de darse la vuelta y entrar dentro de la empresa a toda prisa. Sally se preguntaba constantemente por qué su padre aún enviaba a alguien para que le sirviera. Ya cumpliría 20 y tantos años, ya debería tener la libertad de vivir la vida al máximo. Además, tenía un automóvil propio para conducir. A pesar de que ahora estaba estacionado en el estacionamiento del sótano de su condominio, ya que la última vez que lo había usado fue cuando condujo a casa el mes pasado por unas largas vacaciones. La mayoría de las veces, cuando iba a algún lado, siempre se subía al auto de Jota o Pinapat, amigos cercanos desde la época del jardín de infantes. Llega tarde, Kim Lin. Saludó una linda chica mientras se preparaba para entrar a la sala de juntas de la compañía, con los estudiantes de las pasantías de las diferentes facultades. Atasco, inatasco de tráfico. Lin no se ha perdido nada todavía, ¿verdad? Aún no. Terminando la reunión y luego nos separaremos para hacer el informe al departamento. Pinahat sonrió. Al entrar en la sala de reuniones, el ajetreo y el bullicio de la charla se silenciaron momentáneamente, antes de que la luz del techo se atenuara gradualmente y fuera reemplazada por la luz de una pantalla LED gigante. El video de presentación de la empresa se mostraba claramente en la pantalla. Se proyectaba la historia de la empresa, su nacimiento, proceso de trabajo, impulsos, metas, logros y finalmente estaba la introducción de las personas importantes de la empresa, para que así todos los que estaban sentados en la sala de reuniones supieran quiénes eran cada uno de ellos. Pero cuando se trató del cargo del presidente de la empresa, solo aparecía su nombre, sin ninguna imagen para identificarlo.